hacer la justicia también. Esto no puede quedar simplemente en que fue simplemente el robo de un dinero por parte de algunos cuantos corruptos en la UNGRD y en el Congreso de la República. Qué triste balance para el gobierno del cambio, como terminaron las curules, por razones distintas, obviamente hay que decirlo, por razones distintas, pero como terminaron las curules de los favoritos de sus coaliciones. ¿Quién fue el primer presidente del Congreso en el gobierno Petro? Roy Barreras. ¿Y qué le pasó a la curul en el Senado de Roy Barreras? La perdió, lo sacan, y ahí llegó Alexander López, ¿no? Si no estoy mal. ¿Y qué le pasó a la curul de Alexander López? También la perdió y él llegó a planeación. ¿Y quién reemplazó a Alexander López? Ahí sí me perdí. ¿Quién fue? Name. Name. Entonces, por razones distintas, claro, hay que decirlo, pero en el gobierno del cambio, los tres primeros presidentes del Congreso, los dos iniciales, Roy y Alexander López, perdieron sus curules por decisiones electorales, no pudieron seguir en el Congreso de la República por haber infringido la normatividad por doble electoral. Militancia, sí. El gobierno, sin embargo, los premió a los dos, a pesar de que venían de una sanción electoral. Y el tercero es el ex senador Name, que está capturado el día de ayer. Bueno, el senador, todavía tienen que adelantar ese proceso. ¿Qué dijo Aldair Rodríguez, el presidente de la República, Gustavo Petro, tras la captura de Iván Name? Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos para usted y para los oyentes. Sí, señor, reaccionó el presidente Gustavo Petro por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar una orden de captura contra el expresidente del Senado, Iván Name, por presuntamente estar implicado en este mega escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según el mandatario, el congresista se dedicó a bloquear la agenda del gobierno en el legislativo y ahora es acusado de haberle robado al pueblo. Voy a leerle textualmente el mensaje. Dice: saboteó la reforma pensional, la engavetó 7 meses para que no quedara tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo, fue el mensaje del jefe de Estado. También agregó un último párrafo, don Juan, un poco confuso. En redes sociales se habló muchísimo del tema, con múltiples errores ortográficos, y luego de esas críticas decidió el presidente entonces borrar el trino. Sin embargo, en ese mensaje, hay que decirlo, solo se refirió a Iván Name, no a Andrés Calle, quien es un poco cercano al petrismo y expresidente de la Cámara, que recordemos también fue capturado en las últimas horas luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco se refirió a los funcionarios del gobierno que estarían involucrados en este escándalo. Hablamos de Carlos Ramón González, usted lo decía, él ocupaba una de las posiciones en el organigrama de la presidencia de la República más importantes. Tampoco habló de Sandra Ortiz o del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Solo se refirió a Iván Name y lo trató, por lo menos dijo inicialmente, que estaba sindicado por parte de la justicia por haberle robado al gobierno y al pueblo, don Juan. Don Aldair, usted tiene un pantallazo de ese trino del señor presidente de la República al que hace alusión, que envió y luego borró. Sí, señor, lo tenemos y lo publicamos de hecho ayer en las redes sociales. ¿Es usted tan amable? ¿Es usted tan amable de leer para nuestros oyentes el último párrafo de ese trino ya borrado del señor presidente de la República? Le pido que lo lea textual. Sí, señor, deme un segundo y aquí lo busco en la galería. Aquí lo tengo, deme un segundo. A ver, presidente Petro, aquí está. Dice: saboteó la reforma pensional, le voy a leer completo. La engavetó 7 meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo. Y ahí va el mensaje confuso. Almuarcer busco en amor la poema de extrae dineuros para pagar campañas a Boita. Al parecer... Me repite, don Aldair. Lea despacio el mensaje, a ver si se entiende algo de lo que él quería decir. Lea despacio ese mensaje. Esto es un trino, usted le tomó el pantallazo. Léalo sí, despacio, señor, para nuestros oyentes. Dice, le voy a leer solo el último párrafo. Almoarcer busbo en amor la poema de extrae con doble E
dineuros con una doble una W en vez de la E, para pagar campañas a Boitá. Ese es el mensaje del presidente Petro, que generó polémica ayer y borró el trino posteriormente. Ahí está la reacción del señor presidente de la República. Pero mire, y el trino borrado. ¿A qué hora salió ese trino, Aldair? ¿A qué hora salió ese trino? Tengo la hora, 3:21 de la tarde, don Juan. 3:21, bueno, 3:21 de la tarde. Es que, mire, me di a la tarea de Aldair. Es decir, que parece que el presidente está sintonizado con lo que está pasando en el Vaticano, en la Santa Sede, se está hablando latín, probablemente el presidente haya puesto... No, pero mire, metí la frase en ChatGPT, le metí inteligencia artificial y hay una traducción. ¿Y qué dice? Dice, al parecer el presidente quiso decir, al amanecer busco en el amor la forma de extraer dineros para pagar campañas en Bogotá. Buscó en el amor la forma de extraer. No, o sea, es decir, tiene sentido lo dice, a ver, Aldair, otra vez, Aldair, para allá la interpretación de Darcy, seguimos con el otro tema, pero vuélvalo a leer, Aldair. A ver, al amanecer busco en amor la forma de extraer dineuros para pagar campañas en Boitá. Por eso, al amanecer busco en el amor la forma de extraer dineros para pagar campañas en Boitá. Al amanecer buscó en el amor la forma de extraer dineros para pagar campañas en Bogotá. No es al amanecer, es al la política parecer. del amor. No, pero no entiendo que buscó en el amor, o sea, no entiendo por qué en el amor. En el amor. Pues ahí está, por eso el señor presidente de la República borró ese trino. Aldair, a lo largo de la jornada de ayer, nosotros teníamos una conversación pendiente con un alcalde para una investigación que estamos haciendo y nos decía, el señor presidente no ha llegado, tiene 1 hora de retraso, luego que tiene 2 horas de retraso, luego que los mandaron a almorzar, luego que al comienzo de la tarde. Al final, el señor presidente de la República, a la cita con más de 600 alcaldes, ¿con cuánto tiempo de retraso llegó? Juan, el presidente Gustavo Petro llegó después de 6 horas aproximadamente de la citación. Su participación en esa cumbre de Fede Municipios estaba programada para el mediodía. Terminó aterrizando el presidente en Cartagena a eso de las 6:15 de la tarde y llegando al evento, al centro de convenciones donde se realizaba precisamente la cumbre, a las 6:30 de la tarde. Y le cuento, le fue un poco regular al mandatario porque tuvo reclamos muy fuertes por parte de algunos de los alcaldes que estaban presentes. Y voy a resaltar algunos. Por ejemplo, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, afirmó que en el último año en esa localidad han tenido más de 60 ataques terroristas y decenas de ataques armados que han dejado por lo menos 26.000 víctimas. Es una cifra bastante alarmante y además denunció ese último caso del menor de 11 años que, como hemos visto en imágenes, fue sacado de su vivienda por hombres fuertemente armados y que hasta la fecha no se tiene información de su paradero. Y también le habló, por ejemplo, una alcaldesa del departamento de Nariño, que también es otra zona de alto riesgo en materia de orden público. Graciela Hernández le dijo que los ministerios no los atienden y que es un descaro que los ministros ni siquiera hacen los desembolsos de los proyectos que ya están para ser ejecutados. Empezó el presidente su intervención a eso de las 7:15 de la noche después de escuchar a algunos alcaldes. Habló de muchísimos temas, divagó, pero muy por encima sobre seguridad. Tuvieron que pararse varios alcaldes desde el auditorio y le gritaron desde sus sillas al mandatario que hablara del tema que ellos estaban exigiendo respuestas, y era justamente cómo enfrentar a estos grupos terroristas. Y fue ahí donde el presidente habló por lo menos del plan Pistola, que es ese que adelantan algunos grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, y que ya ha cobrado la vida de un poco más de 30 policías y militares. Esto fue lo que dijo el mandatario ayer en Cartagena, en esa cumbre de Fede Municipios. Por eso hoy mismo pusieron volquetas llenas de explosivos cerca a la represa de Salvajina junto a un batallón. Y por eso ordenan el plan Pistola en el Caribe. Porque les estamos dando muy duro, porque la estrategia de paz total es una estrategia político-militar, no ingenua. Hace que unos grupos con X nombres cada vez más difíciles de retener en la memoria decidan negociar y hace que otros reaccionen matando niños y policías.
Se retrasó, es lo que nos dicen desde Palacio, don Juan, un poco la agenda porque el presidente tuvo varias reuniones, entre ellos una con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para hablar sobre varios temas, es lo que nos dicen desde Palacio, entre ellos lo que está sucediendo en materia comercial, el acercamiento de Colombia a China, etcétera, pero también se reunió con Roy Barreras, quien era su embajador hasta hace poco en Reino Unido y quien tiene aspiración claramente para la presidencia de la República en el año 2026. Ese habría sido el motivo por el que el presidente habría llegado 6 horas tarde a esta cumbre en la ciudad de Cartagena. Aldair, en la reunión con el embajador en funciones, John McNamara, el señor presidente de la República estuvo acompañado de la canciller Laura Sarabia, ¿cierto? Sí, señora, ahí estuvo la canciller Laura Sarabia, a quien desautorizó, recordemos, en las últimas horas, justamente por una convocatoria que ella hizo